Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Invenciones de la Colombianidad, un podcast en el que vamos a hablar sobre nueva música colombiana y su relación con la colombianidad. Mi nombre es Natalie Gómez y me puedes encontrar en Twitter como @NatiGómez, Nati con TH, doble Z al final, y en Instagram @NatiGómez con triple Z al final. Antes de empezar formalmente, quisiera contarles un poco de dónde viene esta investigación que fue presentada en el 2015. Cuando debía elegir un tema para realizar la tesis de maestría en estudios culturales de la Javeriana, se nos invitaba a pensar un poco más allá de temas muy académicos, sino también nos interpeláramos desde lo personal. Estuve pensando mucho y se me vino a la cabeza un recuerdo cuando estaba haciendo mi práctica profesional en Valparaíso, Chile, por allá en el 2010. Había una fiesta y a veces cuando me ponían de DJ me pedían que pusiera música pues de mi país y yo automáticamente ponía música de Sistema Solar, Bomba Estéreo, Chuck It Down, tanto así que unas amigas alemanas decían que les sonaban mucho esos grupos que yo ponía y que les gustaba. A mí me parecía una excelente idea y me gustaba mucho eso porque pensaba que era una manera de mostrar que Colombia era más allá de vallenato. Pero ustedes se van a preguntar, ¿y eso qué tiene que ver con el podcast? Pues a raíz de esta experiencia me pregunté a mí misma cómo llegué a interesarme, a indagar sobre músicas locales colombianas y me di cuenta que fue gracias a estos grupos que los habían titulado bajo un rótulo que se llama Nueva Música Colombiana. Desde las palabras de la investigadora Carolina Santamaría, un término que se ha venido usando desde hace unos años para referirse a una marcada tendencia entre los músicos jóvenes por recuperar y reinterpretar las músicas locales. Las exploraciones que desde hace unos años han llevado a cabo grupos y músicos de manera individual se han empezado a concretar en un movimiento artístico que ha tenido como epicentro los grandes centros urbanos, Bogotá, Medellín y Cali. Teniendo en cuenta esto, me propuse responder en esta investigación la siguiente pregunta: ¿cómo se establecen disputas e imaginarios de la colombianidad en la configuración de lo que se llama nueva música colombiana? Para responder esta pregunta es importante comentar antes dos puntos. El primero tiene que ver con la metodología utilizada para esta investigación, con el objetivo de tener una diversidad de propuestas y también una facilidad para llegar a estas. Se escogieron las siguientes agrupaciones: Bomba Estéreo, Sistema Solar, Messier Periné, La Mojarra Eléctrica, Polaroid, Chuck It Down y Sidestepper, La Revuelta, Curupira, Belandi La Tigra, Puerto Candelaria y Herencia de Timbiquí. Luego se realizó una revisión de prensa virtual de medios como El Tiempo, Semana, El Espectador, así como una revisión del archivo físico de la revista Choc. De la misma manera, se visitaron diferentes centros de documentación de las bibliotecas Nacional, Javeriana, Luis Ángel Arango y Radio Nacional. También se escucharon las producciones discográficas de las agrupaciones pues allí escogidas, vi también diferentes videos de YouTube, realicé entrevistas a músicos, periodistas, empresarios y académicos, y todo esto con el fin de cubrir pues la mayoría de frentes posibles. Adicionalmente hubo un trabajo de campo que estuvo acompañado con observación participante en varios conciertos de estas agrupaciones, al igual de eventos relacionados con estas, como por ejemplo el Boom, que es el Bogotá Music Market, y el Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. El segundo punto tiene que ver de por qué hacerlo desde los estudios culturales. Pues bien, esto tiene dos razones. La primera es que antes de definir el qué, en este caso, que es la nueva música colombiana, busco mostrar cómo se producen unas narrativas, prácticas, discursos e imaginarios que hacen que esto se llame nueva música colombiana y tenga efectos en la colombianidad. La segunda es que este estudio quiere integrar más de una variable en el análisis para no caer en reduccionismos. Y tercero, hay una vocación política en el trabajo intelectual. Es decir, más allá de generar conocimiento sobre el tema, mi primera intervención está dirigida a desnaturalizar y desestabilizar esas estrechas relaciones de poder que componen el entramado que se ha denominado nueva música colombiana. Ya entrando en materia, en este primer episodio vamos a hacer un recorrido sobre los antecedentes históricos de las imágenes de colombianidad y la manera en la que se han articulado con la construcción de los sonidos nacionales en el siglo XIX.
En otras palabras, ¿cómo pasamos a tener como símbolo sonoro a la región andina y luego el Caribe? Para empezar, hay que tener en cuenta que durante el siglo XIX y XX fue una preocupación para las élites colombianas la construcción de un proyecto de nación que definiera lo que es y lo que somos. Al revisar la corta vida de la nación colombiana, autores como Alfonso Múnera, Julio Arias y Peter Way han investigado sobre las diferentes maneras en que se ha pensado la colombianidad, que pasa por los discursos de unidad y diferencia, mestizaje y diversidad basada en el multiculturalismo. ¿Pero qué es colombianidad? Para autores como Eduardo Restrepo y Santiago Castro Gómez, más que hablar de colombianidad, se trata de regímenes de colombianidad, entendiendo con ello los dispositivos históricamente localizados y siempre heterogéneos que buscan unificar y normalizar a la población como nacional, al mismo tiempo que producen diferencias dentro de esta. Bueno, sigamos. Como sucedió con varias naciones latinoamericanas, la música ha hecho parte de este proceso por ser considerada una pieza importante y un campo en disputa, desde el cual se evidencian multiplicidad de discursos y prácticas. Para entender mejor esto, es necesario revisar, por un lado, los debates que se llevaron a cabo dentro del ámbito académico musical frente a la utilización de las músicas tradicionales y por el otro lado, el cambio sonoro nacional que pasa de la región andina a la región Caribe, teniendo en cuenta la discusión que se plantea alrededor de los mitos que han surgido frente a la emotividad que traen consigo estas dos músicas nacionales, el bambuco melancólico y la alegría de la música costeña. Lo primero que habría que explicar es cómo se dio esta construcción del imaginario de la nación en el siglo XIX en Colombia. Podríamos decir que desde la época de la colonia, los territorios ocupados buscaban seguir un modelo ideal de organización política y social en los que la civilización y la unidad eran pilares. Para finales de este siglo, o sea el XIX y comienzos del XX, existe un interés generalizado en las recientes naciones latinoamericanas por implantar ese modelo de modernidad y sus expresiones políticas en nociones como las del ciudadano y el Estado-nación. En el caso colombiano, después de la independencia, se observó un dilema de cómo pensar una nación desde las estructuras locales y más en un país dividido en regiones heterogéneas con negros, indígenas y mestizos. Los proyectos de nación emprendidos por las nacientes élites tuvieron como resultados éxitos y fracasos que han sido contados desde la historia de la independencia de la Nueva Granada contra el dominio español de manera celebratoria. Para Múnera, el proyecto de nación durante el siglo XIX, basado en esa idea de unidad, fue un fracaso debido a que la élite de Santa Fe o andina impuso su propia noción de nación, dejando de un lado la misma nación. Es decir, que esta idea ejecutada por esta élite no recogió la nación existente. ¿Por qué fracasó este proyecto de nación? Siguiendo a Múnera, está relacionada con causas geográficas, sociales, políticas y a su vez se debe remontar a los tres mitos fundacionales pensados por José Manuel Restrepo, historiador y político de la época, que hoy siguen muy vigentes. Estos postulados son, primero, la Nueva Granada era una unidad política desde el momento de la independencia con autoridad central en Santa Fe. Segundo, los criollos fueron los encargados de levantarse contra España en el 20 de julio de 1810, pero frente a las diferencias existentes entre federalistas y centralistas, se generó el fracaso de la primera independencia fortaleciendo a Cartagena. Tercera, la independencia se llevó a cabo gracias a los criollos, puesto que el rol jugado por los indios, las castas y los negros fue el de aliarse con los primeros, lo que evidenciaría la, entre comillas, pasividad de estos grupos poblacionales durante este periodo histórico. Nadie por fuera del modelo de hombre criollo podía pertenecer a esta clase social ni podían aspirar a un cargo dirigente. En otras palabras, el proyecto de formación de la nación, dirigido por una élite criolla, nunca se ejecutó con éxito porque, por un lado, las distintas aspiraciones de las élites regionales entraron en conflicto y por el otro, la condición racial planteó diferencias irreconciliables. De allí, el aumento del deseo de esta clase criolla de ubicarse en un punto geopolíticamente central y gobernar sobre las otras razas. La búsqueda de esta centralidad significó para las dos élites más importantes de la época, la de Santa Fe y la de Cartagena, un enfrentamiento histórico que data desde la presencia del virreinato de España. Este enfrentamiento respondía a imaginarios sobre la región y su población, a condiciones topográficas y hechos históricos como la reconquista española iniciada en Cartagena y a la designación de alguna de estas dos ciudades como capitales por parte de los españoles en diferentes momentos. Entonces, si fracasó la nación, ¿qué pasó?
Posterior a esta etapa de los inicios de la edificación de la nueva nación, durante el transcurso del siglo XIX, comúnmente se ha pensado que dicha construcción estuvo marcada por la homogeneización que haría como resultado la famosa unidad nacional. Sin embargo, pensar que la invocación de un proyecto de nación responde solo a esto es ignorar que otros elementos están presentes aquí. En palabras de Peter Wade, ignorar que la heterogeneidad en este contexto es producida para mantener unas jerarquías. Y es a partir de estos dos discursos, desde la mirada del antropólogo Julio Arias, Colombia se ha pensado desde la misma definición de lo que lo une a la nación, de lo que lo particulariza, de lo propio, se concentra con fuerza en la construcción de las diferencias internas y de sus márgenes. Entonces, el imaginario que está presente es el de una colombianidad basada en la unidad y diferencia. Para el primero, según Arias, la unidad se entiende como la manera desde la que se marcó la población, con una misma visión y horizonte que ayuda a definir y así circunscribir lo nacional. Para que esto fuera posible, existieron tres soportes: el pasado común, las herencias hispánicas y la unidad moral del catolicismo. Mientras el segundo, la diferenciación, fue una de las bases del discurso emitido por la élite nacional, que durante este siglo, dicha representación de la diferencia entre poblaciones pasa por el antagonismo de la civilización barbarie, el nacimiento de diferentes tipos de sujeto y la regionalización de la diferenciación, que incluye la recreación de diferencias poblacionales como una manera de construir un orden jerárquico entre las élites y el pueblo nacional, asimismo entre las distintas poblaciones que se movían en torno a esta última figura. Para entender mejor la ejecución de este imaginario, hay que tener en cuenta la construcción de un pasado en el siglo XIX, que permitió explicar el pasado, el presente y el futuro a partir de una mirada civilizatoria. Después, la narrativa cambió, al no ser pensada en el pasado sino en el futuro, a través de la idea de la revolución, que había hecho parte de las manifestaciones desarrolladas en el periodo colonial, porque gracias a este espíritu de transformación de nación daría un paso adelante. Sin embargo, los letrados de la época sentían una conexión con esa herencia hispánica, dado ese legado que había dejado la cultura española, por lo que decidieron unirlo con el presente como una manera de suavizar esas tensiones que surgían ahí, a pesar de las guerras a sangre y fuego que se llevaron a cabo para la liberación del territorio del dominio español. Gracias a la construcción de este pasado en común, se inauguraría una manera de crear diferencias entre las personas y sus espacios, porque no todas hacían parte de la descendencia de esta historia. Ejemplo de esto fue la omisión de los indios, ya que estos no pertenecían a esta herencia. Adicionalmente, desde las mismas regiones, las élites construían sus propios relatos para justificar su posición. Entre estos podemos encontrar la centralización del poder antes de la conquista en Santa Fe, desde la época de los Zipas. Sin embargo, hay que tener en mente que en un inicio hubo un rechazo al legado español, pero para mantener su posición, la clase dirigente optó por continuar con el pasado europeo, de manera que fomentó tradiciones como la lengua, las bellas artes y la gramática, entre otras. En el caso del catolicismo, se observa que hacía parte de la naturaleza de lo nacional, razón por la que se emprendieron campañas evangelizadoras sobre los negros, mulatos, zambos e indios, como una forma de incluirlos en diferentes áreas de la nación. Después de describir la formación de la unidad, vamos a indagar sobre esas estrategias de diferenciación como parte de la formación de la nación. Para lograr esto, la clase dirigente debió afianzar sus estrategias, por lo que surge una división entre élite y pueblo. De las élites, según Arias, se puede decir que estas estaban formadas por hombres que intentaban constituirse como agentes del ejercicio del gobierno sobre los otros, comprendidos como semejantes en los relatos de lo nacional. Estos hacían parte de la clase social que tenía una herencia prehispánica. Sus integrantes eran los que tenían el talento para gobernar, dada la formación letrada, y eran reconocidos por unos marcadores biológicos que incluían la blancura, los rasgos y las facciones. Si nos preguntáramos acerca de la invención del pueblo, hay que decir que existían dos ideas. Una, que es el pueblo real observado, que este es caótico, desordenado, inasible, que revelaba los miedos de las élites.
y el segundo es un pueblo ideal que podía ser moldeado y ordenado, revelando así los deseos nacionalizadores y civilizatorios. Desde estas dos ideas, el pueblo se definió como la otredad semejante pero lejana para la élite. Eran los subordinados, pero eran pensados como un actor político y además eran ubicados espacialmente en el campo. Este detalle no es secundario, porque esta separación reafirmaba la distancia entre la élite urbana y el pueblo campesino que actualmente se mantiene. Al preguntar por el lugar que ocupaba esa otra diferencia compuesta por los indios, los negros, los zambos y los mulatos en el contexto de construcción de la nación, la respuesta da cuenta de unos grupos poblacionales que no entraban en esa noción de pueblo y más bien eran ubicados a los márgenes de la diferencia. En este punto, ¿dónde se localiza el mestizo? Se verá que se jugó un papel importante en varias naciones latinoamericanas. Wade encontró que en el caso de Brasil, con Gilberto Freire, el imaginario de la nación tropical se fundó desde la exaltación de la mezcla triétnica, esto es, lo blanco, lo indígena y lo negro. El fomento de la llegada de los inmigrantes europeos y la prohibición de inmigrantes negros al país evidencia el racismo presente en este proyecto de país. Entre tanto, en Argentina, el mestizaje era visto como un problema que debía erradicarse con ayuda de medidas eugenésicas. En la Colombia del siglo XIX, el mestizaje representaba un doble sentido. Por un lado, era visto como un peligro para las élites porque desdibujaba la distinción, pero por el otro, era vista en sentido positivo, porque se consideraba la mezcla de razas y la manera de, entre comillas, corregir lo que ya estaba, es decir, buscar ese ideal de lo blanco. Asimismo, el mestizaje fue una herramienta para fortalecer el trabajo en las regiones, ya que al pensar en clave racista era posible continuar la reproducción de la raza negra o india para que fueran funcionales en ciertas regiones, dadas las facultades biológicas que los dotaban de un aguante y una fuerza que no tenía el blanco. A raíz de lo anterior, aunque la idea de región se asentó a finales del siglo XIX, hubo una especie de regionalización de la diferencia debido a esa relevancia que cobró el factor regional en la nación como una manera de representar la diferencia. La importancia de ver la conexión de las regiones con la diferencia está fuertemente vinculada al racialismo, en el que cada una de las razas dependía de una constitución biológica y estaba dotada de unas características únicas que le permitían desarrollar determinadas funciones. Basados en esta concepción, los pueblos regionales se conciben y son representados como frutos de una tierra particular, por lo que es posible ubicarlos en un territorio específico. Lo anterior evidencia la ejecución de la geografía de la moral de Taussig, donde existen unos lugares valiosos para la civilización como la región andina y otros que no lo son, al concebirse como salvajes. De allí que existía un sujeto moral que se valía de la mirada de dicha separación. ¿En este punto se puede hablar de los imaginarios de colombianidad? Sí, porque el papel de las élites, específicamente las de centro del país, defendieron la idea de una nación moderna que hiciera en contraposición a la idea de, entre comillas, atraso de lo primitivo y de lo negro o lo indígena de las otras regiones, y que además vieron en el mestizaje un puente para superar los obstáculos heredados y así llegar al modelo de civilización, progreso y de lo blanco como referente racial válido, con el fin de crear un reflejo frente al espejo europeo. Ya que es partiendo de estas ideas que las élites andinas produjeron diferentes discursos dominantes en relación con lo que deberíamos ser como nación. Una nación que busca la unidad, pero mantiene la diferencia, como lo lee Arias y Múnera. Estos imaginarios continuaron circulando en el siglo XX y una de las maneras de transmitirlos fue por medio de la educación y las políticas culturales de la época. Teniendo claro los antecedentes sobre la colombianidad, podemos acercarnos más al tema central de este podcast y nos lleva a hacernos la siguiente pregunta. ¿Dicha colombianidad tiene alguna relación con la música? Yo les diría que sí. Se forjan unos nacionalismos musicales que han sido una de las piezas claves en la construcción de identidad dentro de las sociedades latinoamericanas, debido a que existe una preocupación por crear un arte con sello propio, de encontrar las raíces en la música prehispánica, en la canción popular, en el folclore, o en las reminiscencias y en las reinvenciones de estos. En Colombia, el proyecto inicialmente se basó en la utilización de géneros musicales provenientes de la música tradicional de la región andina como el bambuco.
Dicha exaltación como símbolo nacional pasó por un cambio de referencia, en donde esta expresión sonora ya no es exclusivamente local, sino nacional, y a su vez sufrió una reconfiguración estética que buscó eliminar aquellos elementos no deseados, en este caso rastros de la herencia negra e indígena. Sin embargo, la instauración del bambuco en el referente sonoro colombiano pasó por una serie de debates entre los intelectuales de la época y de resistencias de los músicos formados en Europa que se oponían a incluir en sus enseñanzas músicas tradicionales. Posterior al auge del bambuco, la música costeña proveniente de la costa caribe sería capaz de ubicarse en el nuevo imaginario sonoro colombiano hasta nuestros días. En consecuencia, estas dos maneras de representar la nación desde la música también pasó por la construcción de mitos alrededor de la música andina y costeña, al describir la primera como melancólica y la segunda como alegre. Llegados hasta aquí, vale la pena que revisemos cómo pasamos de la región andina al Caribe, como símbolo sonoro de lo colombiano. El bambuco fue la primera forma musical nacional impulsada que duró hasta la mitad del siglo XX y que continúa hoy en el recuerdo nostálgico de las élites andinas que se reúnen anualmente en el Festival Mono Núñez en Ginebra, Valle del Cauca. Para lograr su posicionamiento e inscripción de la identidad nacional, no solo se tuvo que pasar por unas modificaciones estéticas, sino también unas mediaciones racistas, civilizatorias y eurófilas que se materializaron en la Constitución de 1886. Dicho proceso estuvo inscrito en la pugna por mantener el espíritu erudito e ilustrado que pregonaba la élite letrada urbana andina, que desea reformar lo tradicional, lo blanco mestizo, lo indígena, lo negro y lo popular desde las perspectivas, entre comillas, correctas, que contribuyeran a la construcción del país deseado. Esto condujo al ensamblaje de un país centro que hizo periferia a sus raíces y se reconoce como una totalidad de las expresiones andinas. Sin embargo, el proyecto del sonido colombiano basado en el bambuco tuvo una serie de debates, ya que según la música investigadora Carolina Santamaría, a pesar de ser considerado música nacional, fue por décadas excluido en los salones de conservatorio debido a sus imperfecciones, entre comillas. Para esta autora, el problema iba más allá de, entre comillas, blanquear este género, porque la manera de acercarse a esta música mestiza como esta implicaba hacer un cambio en la forma en la que se estudiaba la música, pues el conocimiento se basaba en los cánones científicos europeos. A finales del siglo XIX, se hicieron los primeros trabajos sobre el estudio del bambuco, ya que su forma de transmisión era oral y no existía una memoria escrita al respecto. Por esta misma época, se bailaba este género en los salones aristocráticos en Bogotá, mientras en los círculos de los artesanos de la ciudad y de Medellín se hizo famoso el bambuco canción. Para intelectuales como Rafael Pombo y José María Samper, se menciona, según en sus escritos, el bambuco era el símbolo nacional por excelencia. El músico Pedro Morales Pino fue uno de los pioneros de la tradición escrita al bambuco y también conformó el grupo La Lira Colombiana, donde utilizó instrumentos andinos europeos. Con este ensamble se presentó en varios países latinoamericanos y grabó en Estados Unidos los primeros discos fonográficos de bambuco, pasillos, torbellinos y danzas. Con el paso de los años, estas producciones ayudaron a que este tipo de música se difundiera y se diera a conocer a otros públicos. No obstante, para que este género fuera considerado música nacional, debió criollizarse. Es decir, en palabras de la etnomusicóloga Ana María Ochoa, es pasar por un proceso que reflejara aquellos valores del ciudadano republicano, varón, hombre y letrado. De este punto surgieron los debates entre intelectuales, pues para unos el origen étnico y social estaba siendo superado gracias a la herencia española, que permitía dar un paso hacia la evolución de estos sonidos, mientras para los otros esto no había sido superado aún. Entre 1900 y 1910, la controversia se trasladó a la Academia Nacional de Música de Bogotá, único centro musical de la época, que en 1905 pasó a llamarse Conservatorio Nacional bajo la dirección de Guillermo Uribe Holguín, músico formado en París y proveniente de una familia aristocrática. Este músico generó discusiones con músicos y el director saliente por no incluir en las clases el estudio de las músicas tradicionales y atender solo a lo enseñado en las escuelas europeas. Esto causó una división entre los músicos que seguían la música europea académica y los músicos tradicionales que eran vistos como subalternos. ¿Y qué otros elementos contribuyeron a este proceso? Pues hay que resaltar los avances tecnológicos en las décadas del 20 y del 30 de la industria fonográfica.
Al respecto, hay que decir que Emilio Murillo, estudiante de Morales Pino, fue uno de los que comenzó a grabar y distribuir discos de bambuco en Bogotá y Medellín. Murillo protagonizó uno de los grandes debates de los periódicos de la época, pues en una serie de cartas publicadas se dijo que Gonzalo Vidal desacreditó fuertemente las obras de Murillo por ser, entre comillas, perezoso al trabajar con música local y no con la exigencia de la música académica europea. Y además criticó la artificialidad de la música, entre comillas, vulgar que componía, al ver la imitación de la música popular producida por el pueblo por parte de estos músicos urbanos. Según estas afirmaciones, la música compuesta por los músicos como Murillo, en palabras de Carolina Santamaría, no es ni académica ni tradicional, sino que pertenece a una tercera categoría poco respetable, el bambuco populachero. Ya para finales de los años 40, la radio ayudó a consolidar aún más el bambuco a través de su amplia difusión. Mientras por otro lado estaba el problema por la traducción escrita de este, por lo que se generó debates entre los académicos por la métrica y la mejor manera de, entre comillas, encajar el bambuco al lenguaje musical escrito, omitiendo la fuerza de su tradición oral. Los adjetivos de la música andina como melancólica y la música costeña como alegre corresponde a un mito en el sentido de Roland Barthes, al considerar que las estructuras de significación se basan en una relación motivada, pero que deforman el signo y lo vacían de sentido para constituirse en significantes de una nueva estructura con gran fuerza de interpelación. A partir de la construcción de estas dos formas de sonidos nacionales, hubo un anclaje histórico que se relacionó con los mitos que surgieron ahí. Hay que tener en cuenta, en palabras de Óscar Hernández, que dicho mito funciona precisamente porque existen elementos musicales que facilitan la asociación. Para este autor, hay que tener en cuenta los debates sobre la melancolía de la raza indígena que se remontan a 1918, cuando el médico Miguel Jiménez López habló sobre la degeneración física de las razas colombianas debidas al factor biológico que se evidenciaba en la decadencia. Por esto, él sugería que la inmigración de personas blancas al país podía ser una solución a este mal. Por otro lado, López de Mesa, psiquiatra y político liberal, compartía la preocupación de Jiménez López, pero en vez de centrar sus argumentos en lo biológico y hablar de la degeneración, pensó que este, entre comillas, problema racial podía ser mirado desde las condiciones educativas y ambientales como el territorio y el clima. Durante su trabajo en el Ministerio de Educación en el primer mandato de López Pumarejo, estas ideas de López de Mesa estuvieron muy presentes, por lo que se afirmó que durante la conquista los españoles observaron la melancolía de los indígenas, quienes mantuvieron este sentimiento debido a la pérdida de religión y de sus territorios. La preocupación de los liberales López de Mesa y Calixto Torres Umaña por estos estados de ánimo radicaba en la poca productividad y el poco desarrollo generado por los indígenas, ya que si la mano de obra tenía problemas de melancolía no podía ser útil para la economía de la nación. De allí que López de Mesa propusiera alegrar a la población para así lograr el progreso, mientras Jiménez López hablaba de que la moderación y el catolicismo eran las bases para lograr los avances, pues desde su perspectiva, la melancolía era un valor de la raza y la nación. Por otro lado, Óscar Hernández encuentra que Gustavo Santos entendió la melancolía como un factor que imposibilitó la producción de un sonido nacional, en el sentido de que las creaciones musicales por parte de los músicos de las urbes servían para prolongar este sentimiento. Sumado a ello, la música que se conoció en los salones de baile no contenía la pureza del pueblo, por lo que se propuso la creación de música alegre desde el folclore español con el argumento de que la materia prima que existía no servía. ¿En qué momento de esta historia pasamos de pensarnos como un país andino a uno costeño? Ya en los años 30, con la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo, que incluía una serie de reformas liberales que afectaron a diferentes sectores industriales y agrícolas al incluir a las clases trabajadoras y rurales, el rol de Santos, desde la Dirección de Bellas Artes en 1935, estuvo guiado por un interés que consistió en ver en la educación musical una herramienta para levantar la vitalidad de la población colombiana y encaminarla por la senda del progreso industrial. De esta inclinación nace la idea de los Congresos Nacionales de Música, siendo en 1936 el año en que se celebró el primer Congreso Nacional de Música, que proponía la propulsión de la cultura musical en Colombia, concediéndole gran importancia al nacionalismo, ya que no se contaba con una música nacional y la que había en ese momento era la andina.
la cual, a pesar de sus sentimientos melancólicos, fue mirada como la solución a esta inquietud. Con la llegada de los 50, la industria musical de Estados Unidos y Europa estaba fascinada con la explosión de la música cubana que emanó un imaginario exotizado y estilizado de las estéticas afrocaribeñas en cabeza de los músicos como Pérez Prado. Dicho fenómeno no fue ajeno a Colombia, puesto que durante esta época, gran parte de los 60, la música costeña logró la edad de oro, al haber sido competitiva al lado de los grandes estilos latinos a nivel internacional: mambo, bolero, tango y rancheras. Músicos como Lucho Bermúdez fueron estrellas internacionales y la música costeña se convirtió en el estilo colombiano, sobre todo como una música bailable. Gracias a la combinación de géneros tradicionales costeños con elementos de big band de jazz, propuestas de los músicos como Lucho Bermúdez, Pacho Galán y Antonio María Peñalosa, lograron atraer la atención del público de Bogotá y Medellín, que se habían rehusado a escuchar o bailar cualquier manifestación proveniente de esta latitud. Sin embargo, la alegría emitida por este tipo de sonoridades durante la época de la violencia no hacía parte del imaginario musical de los campesinos que vivieron en este periodo histórico. Más bien, expresiones como la carrilera canalizó los sentimientos de este periodo, en palabras de Óscar Hernández. Por otro lado, se destaca que en estas décadas de la industria fonográfica tomó fuerza en ciudades como Bogotá, Cartagena, Barranquilla y Medellín, siendo esta última la capital de la música costeña, por ser el lugar donde en los 60 las variaciones que surgieron de este tipo de música fueron asumidas por músicos paisas y de otras regiones, quienes trabajaron bajo la etiqueta de música tropical y bailable. De estos cambios nació el chucu-chucu y la música raspa. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el mercado interno de Colombia los aires nacionales nunca han podido desplazar los internacionales. Desde finales de la década de los 50 en adelante, la cumbia debía competir con la nueva ola del rock and roll importada directamente por Estados Unidos y luego en Europa. Y finalmente, las versiones en español de México y Argentina, según las palabras de Peter Way. En este contexto, Peter Way observó que la clase media y alta de las ciudades se sentían más atraídas por géneros extranjeros como la balada, el bolero y el rock. En los 70s y en los 80s, los sectores populares de izquierda y bohemios le apostaron a los sonidos de la salsa que contrastaban con la imagen elitista emanada por las orquestas de Lucho Bermúdez y Pacho Galán, las cuales se presentaban en los clubes sociales y hoteles elegantes. En los 70, la cumbia había alcanzado su popularidad y reconocimiento en el mercado, pero, paralelamente en Colombia, el vallenato, otro género tradicional de la región Caribe, comenzó a sobresalir debido al apoyo recibido desde los años 40 por parte de los políticos e intelectuales costeños como Gabriel García Márquez, Rafael Escalona, Consuelo Araujo, Alfonso López Pumarejo y su hijo Alfonso López Michelsen, primer gobernador del recién creado departamento del Cesar en 1967. En 1968 se lleva a cabo la primera edición del Festival de la Leyenda Vallenata, espacio desde el cual se buscó mantener la autenticidad de este género. Entre tanto, en la industria musical, agrupaciones como Los Corraleros de Majagual, El Binomio de Oro y Rafael Orozco trabajaron con el vallenato desde una perspectiva, entre comillas, moderna, que les permitió crear mayor afinidad con públicos urbanos, aunque hay que tener en cuenta que las asociaciones de este tipo de música con lo vulgar y rural continúan en el imaginario de las clases medias y altas. En este mismo año, durante el gobierno de Yerra Restrepo, se creó Colcultura, encargada de mantener la línea de difusión de la, entre comillas, alta cultura, del estudio de la diversidad cultural y del fomento de las culturas regionales en los 80s y los 90s. Con el paso de los años, el sentido nacional se transforma y sus sonidos comienzan a localizarse en la música costeña, al ver en ella el engranaje de la identidad nacional. Las condiciones descritas anteriormente se articularon con la fuerza económica de esta región y el crecimiento de las industrias de la comunicación y entretenimiento que permitió que las imágenes comunes de la cultura costeña, entre comillas, como las playas, el sabor, la alegría, el misterio del macondismo y la calidez de esta región fueran difundidas y hasta aceptadas. Bueno, en cierta medida, en las principales ciudades del país. A raíz de estas apropiaciones se dio lugar a las transformaciones de la identidad, a ser el cuerpo el encargado de canalizar esa experiencia y expresarla en el baile. Frente a esto, Wade afirma que estas ideas de corporeidad y transformación personal están relacionadas con la reelaboración del mestizaje, porque este puede ser leído desde múltiples maneras. Una de ellas puede ser la negativa,
al considerarse como un discurso que aboga por la inclusión que se da en términos de homogeneización a través de un, entre comillas, blanqueamiento físico y cultural, lo cual puede ayudar a continuar el racismo. La segunda manera está relacionada con una concepción positiva, y es que el mestizaje ayuda a romper con las relaciones asimétricas del poder. Sin embargo, examinar esta categoría del mestizaje desde alguna de estas dos posiciones, pues no está descomplejizando y más bien lo está esencializando, ya que por un lado existen varios mestizajes y por otro, como nos lo recuerda Wade, el mestizaje implica una dimensión permanente de la diferenciación nacional y que mientras la exclusión es sin duda una realidad, la inclusión es más que una máscara. Para concluir este episodio, podríamos dar 3 apuntes. El primero es que se podría decir que estos imaginarios emocionales sobre la música andina y costeña son mitos, ya que como lo explica Óscar Hernández, no es porque sean falsos, sino más bien están basados en una exageración y esencialización que deja por fuera muchas expresiones que supuestamente cobijan. Además, están las bases históricas que han hecho que se mantengan en el tiempo estas referencias regionales, que no solo se reflejan en la música, sino también pueden verse al momento de pensarse en las identidades. Segundo, también es importante recordar que para Arias y Múnera, al hablar de los imaginarios de Colombia, comunidad, se mantienen en el siglo XX. Esto se ve en la música donde el mestizaje es un tema polémico y en disputa que apunta a diferentes direcciones. La doble acción de incluir y excluir la diferencia es necesaria para que existan dichas direcciones, al tiempo que las luchas pueden estar adentro o afuera o en los márgenes, representando la manera de transgredir esas fronteras asimétricas del poder. Y tercero, afortunadamente el panorama musical se ha ido trasladando a otras regiones, a pesar que en la academia colombiana existe todavía una resistencia a trabajar con músicas tradicionales y una propagación de las mencionadas representaciones emocionales de este imaginario de la música colombiana. Esto lo vamos a abordar en el siguiente capítulo. Hasta aquí el primer episodio de este podcast dedicado a la nueva música colombiana y la colombianidad. Espero que les haya dado mucho que pensar y preguntarse. Invenciones de la Colombianidad, Nueva Música Colombiana hace parte de las propuestas ganadoras del programa distrital de estímulos dados por IDARTES para la circulación de investigaciones finalizadas en la categoría de podcast en música. Así que si les gustó, no dejen de compartirlo en todas sus redes, con sus amigos o con alguien que le pueda sonar este tipo de temas. Recuerden que nos pueden encontrar en diferentes plataformas como Spotify, Deezer y Apple Podcasts, y también pueden dejarnos sus comentarios en Spreaker. Este episodio fue escrito por mí y editado por Sergio Tapias, quien también hizo el diseño de sonido con música original de Ariel Sousa. Laura Telles hizo la identidad gráfica del podcast. Mi nombre es Natalie Gómez, gracias por escuchar y nos oímos pronto.